La hermanastra abusiva tomó control de mi vida. Mi papá me abandonó y se puso de su lado. Así que hice esto. Literalmente estoy temblando mientras escribo esto. He estado guardando todo esto por tanto tiempo que solo necesito sacarlo antes de explotar. Lo siento si esto está desordenado, pero mi vida se ha vuelto un desastre tal que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero antes de comenzar la historia, haga clic para suscribirse al canal para ver los videos más recientes y otros videos especiales en nuestro canal. Tengo 15 años y hasta el año pasado, solo éramos mi papá y yo. Éramos felices, de verdad felices. Mi mamá murió cuando tenía 10 años. Y sí, fue horrible. Pero mi papá y yo, lo logramos. Él siempre ha estado ahí para mí, incluso con su horario de trabajo loco. Él es dueño de una gran empresa y tiene que viajar mucho, pero siempre hacía tiempo para mí. Teníamos esta cosa donde él trabajaba desde casa una semana cada mes solo para pasar tiempo conmigo. Era lo mejor. Pero luego llegó ella, Georgia la molestia. Incluso escribir su nombre me dan ganas de lanzar el teléfono por la habitación. Mi papá la conoció en una app de citas y de repente era como si yo ya no existiera. Ella es mucho más joven que él. Mi papá tiene 52 años, ella 35. Y juro que solo está detrás de su dinero. O sea, ¿qué otra cosa podría ser? Ni siquiera es tan bonita. Y ni me hagas empezar con su hija demoníaca, Ginny. Ella tiene 16 y parece que ha hecho de su misión de vida hacerme miserable. Pensé que tener una hermanastra podría ser algo genial, ya sabes, como en esas películas cursis donde se vuelven mejores amigas o algo así. Desde el momento en que Georgia y Jenny se mudaron, mi vida se ha convertido en un infierno viviente. Perdí mi habitación, mi privacidad y lo peor de todo, siento que estoy perdiendo a mi papá. Él no ve lo que está sucediendo justo delante de sus ojos y eso me está destrozando. Nunca quise ser esa niña que odia a su nueva familia, pero supongo que ahora tengo que serlo. Y después de todo lo que ha pasado, ya ni siquiera me siento mal por ello. Han arruinado todo y no sé cómo arreglarlo. Esta va a ser una historia larga, pero necesito contarle a alguien que tal vez escuche. Ahora, en mi propia casa, me siento más sola que nunca. Todo comenzó cuando papá me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo. Supongo que debería haberme alegrado por él, ¿verdad? Pero en el momento en que conocí a Georgia, simplemente supe que algo no andaba bien. Tenía esa sonrisa falsa pegada en la cara y seguía intentando abrazarme y actuar como una madre, como señora, ya tuve una mamá y definitivamente usted no es ella. La primera vez que papá nos presentó, Georgia dijo, «Oh, cariño, he escuchado tanto sobre ti». Su voz era dulcemente empalagosa y juro que podía oler su perfume desde el otro lado de la habitación. Intentó abrazarme y yo solo me quedé allí, rígida como una tabla. Papá me dio esa mirada como suplicándome que fuera amable, así que forcé una sonrisa y murmuré, encantada de conocerte. Después de eso, era como si Georgia estuviera en todas partes. Aparecía en nuestra casa con pequeños regalos para mí, cosas que ni siquiera me gustaban. Trataba de tener conversaciones de chicas conmigo, preguntándome sobre la escuela y los chicos y toda esa basura. Era tan obvio que intentaba comprar mi afecto. Pero a papá le gustaba tanto que llegaba a casa de sus citas con esa sonrisa tonta en la cara, hablando de lo increíble que era Georgia, lo divertida, inteligente y hermosa que era. Traté de estar feliz por él, pero cada vez que la mencionaba, sentía como si alguien me apretara el corazón. Luego vino el gran anuncio de que se iban a casar, así de repente, después de solo un año de salir. No lo podía creer. Papá me sentó y trató de hacerlo sonar emocionante. Tendrás una nueva mamá y una hermana, dijo, con los ojos llenos de esperanza. Sí, claro. Más bien una madrastra malvada y una hermanastra maligna. Recuerdo el día que me habló de Ginny. Estaba como, Georgia tiene una hija de tu edad. Ustedes dos serán grandes amigas. Quería reírme en su cara. ¿De verdad creía que una chica al azar se iba a convertir en mi mejor amiga solo porque su mamá se iba a casar con mi papá? Como si la boda fuera una pesadilla, Georgia llevaba este vestido blanco y pomposo que la hacía parecer un malvavisco. Y Ginny, su preciosa princesita, era la dama de honor. Yo tuve que ponerme este horrible vestido rosa de dama que me hacía parecer una botella de Pepto-Bismol. Ginny y yo nos conocimos por primera vez en la cena de ensayo.
Me miró de arriba a abajo como si yo fuera algo asqueroso en lo que había pisado. Bonito vestido, dijo con la voz llena de sarcasmo. Realmente resalta lo que sea que tengas por ahí. En ese momento supe que íbamos a ser enemigas. Después de la boda, todo cambió. Georgia y Ginny se mudaron a nuestra casa y de repente ya no era nuestra casa. Era de ellas. Georgia empezó a redecorar todo, reemplazando las cosas de mamá con su propio estilo de mal gusto. Era como si intentara borrar cualquier rastro de mamá de nuestras vidas. Recuerdo llegar a casa un día y encontrar a Georgia quitando las fotos familiares del pasillo. Las estaba reemplazando con otras nuevas, fotos de ella y papá, de Ginny, de los cuatro fingiendo ser una gran y feliz familia. La vi tomar una foto de mi mamá y yo en la playa, una de mis favoritas, y tirarla en una caja como si no fuera nada. ¿Y Ginny? Oh, Dios, ¿por dónde empiezo con ella? Desde el primer día dejó claro que ella era la abeja reina y yo solo una plebeya que tenía que tolerar. En la escuela, me ignoraba en los pasillos a menos que estuviera con sus amigas. Entonces hacía esos comentarios en voz alta sobre lo vergonzoso que era tener a una perdedora como hermanastra. El primer día de clases después de que se mudaron fue un infierno. Caminé hacia la cafetería y Jenny estaba dominando la mesa de los populares. En cuanto me vio, empezó a susurrar a sus amigos, y todos se echaron a reír. Sentía sus ojos sobre mí mientras caminaba hacia mi mesa de siempre. Durante el resto del día, no dejé de escuchar susurros y risitas cada vez que pasaba cerca. Pero eso no era nada comparado con lo que hacía en casa. Tomaba mi ropa sin pedir permiso, usaba todo mi maquillaje y luego me mentía en la cara. Y cuando intentaba decirle a papá o a Georgia, solo me decían que estaba siendo dramática y que debería esforzarme más por llevarme bien con ella. Una vez la atrapé usando mi suéter favorito, el que mamá me había regalado en mi último cumpleaños antes de morir. Cuando la confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo, «Se me ve mejor a mí». De todos modos, intenté quitárselo y me empujó tan fuerte que me caí y me golpeé la cabeza contra la esquina de mi escritorio. Cuando se lo conté a papá, Jenny fingió ser inocente diciendo que fue un accidente y que yo estaba exagerando, y él le creyó. Jenny empezó a meter a su novio en la casa cuando nadie estaba. Lo sorprendí besándose en el sofá un día después de la escuela, y me amenazó con hacerme la vida imposible si le decía a alguien, como si ya no lo estuviera haciendo. Me dijo que le diría a todos en la escuela que yo era una perdedora patética que no podía conseguir una cita ni aunque su vida dependiera de ello. ¿Y sabes qué? Le creí, porque ese era exactamente el tipo de cosas que haría. Intenté hablar con papá sobre todo esto, pero cada vez que lo mencionaba, solo suspiraba y decía, Jenny todavía se está adaptando. Dale tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para arruinar completamente mi vida? Era como si tuviera unas gafas color de rosa cuando se trataba de Jenny y Georgia. No podía o no quería ver lo que realmente estaba pasando. Y luego vino la traición definitiva. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a Georgia y papá en mi habitación. Tenían esa mirada extraña y culpable en sus rostros, y supe que algo pasaba. Fue entonces cuando me dijeron que le iban a dar mi habitación a Jenny. No lo podía creer. Mi habitación, el único lugar en esta casa que aún era mío. El lugar donde pasé incontables noches hablando con papá después de que mamá murió, donde lloré, reí y soñé, y simplemente la iban a regalar. Sus excusas me daban ganas de gritar. Jenny es mayor. Necesita más espacio. De todas formas, irás a la universidad en unos años. Necesitamos que Jenny se sienta bienvenida. ¿Y yo qué? ¿No merecía sentirme bienvenida en mi propia casa? Recuerdo estar ahí de pie, sintiendo que no podía respirar. Miré a mi papá, suplicándole en silencio que cambiara de opinión, pero él solo se quedó ahí, con el brazo alrededor de Georgia, con una expresión de disculpa, pero sin hacer nada para detenerlo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que lo había perdido, que Ginny y Georgia eran más importantes para él que yo. Me mudaron a esta cajita de habitación que solía ser el cuarto de invitados. Apenas pude meter mi cama y escritorio ahí. La mayoría de mis cosas terminaron en el ático porque simplemente no había espacio. Cada vez que entraba a esa pequeña y apretada habitación, sentía que no podía respirar. Como si las paredes se cerraran sobre mí. Pasé mi primera noche en mi nuevo cuarto llorando sobre mi almohada, tratando de ahogar el sonido para que nadie me oyera.
No podía dejar de pensar en todos los recuerdos de mi antigua habitación, las estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo que mi papá y yo habíamos puesto juntos, las marcas en el marco de la puerta donde medíamos mi altura cada año. Todo eso ahora era de Ginny. Después de eso, era como si Ginny fuera la dueña de la casa. Caminaba como si fuera el regalo de Dios al mundo, haciendo comentarios sarcásticos sobre lo mucho mejor que se veía mi antigua habitación ahora que la había redecorado. La veía usando mi ropa, usando mis cosas, y no podía hacer nada al respecto. La escuela también se convirtió en una pesadilla. Ginny se aseguró de que todos supieran que yo era su hermanastra perdedora. Empezó a difundir rumores sobre mí, diciendo que era rara y antisocial. Personas que pensaba que eran mis amigos empezaron a evitarme. Escuchaba susurros y risas cuando caminaba por el pasillo y sabía que era por su culpa. Un día encontré mi casillero completamente destrozado. Mis libros estaban rotos y alguien había escrito, "Rara", con letras grandes en la puerta interior. Sabía que había sido Ginny, pero cuando se lo dije al director, solo dijo que no había pruebas. Y en casa, Georgia y mi papá no me creían. Decían que solo estaba tratando de causar problemas. Empecé a pasar cada vez más tiempo en la casa de mi amiga Emma después de la escuela. Sus padres eran geniales y podían ver lo miserable que estaba. La mamá de Emma incluso se ofreció a hablar con mi papá, pero le rogué que no lo hiciera. Tenía miedo de que solo empeorara las cosas. Lo peor era ver cómo mi papá cambiaba. Solía ser mi mejor amigo. ¿Sabes? Teníamos noches de películas y bromas internas, y siempre sabía cómo hacerme reír cuando me sentía mal. Pero ahora era como si fuera una persona diferente. Empezó a pasar todo su tiempo con Georgia y Ginny. Esa semana que solía tomarse libre del trabajo para estar conmigo, se convirtió en tiempo familiar con los cuatro, excepto que nunca se sentía como una familia. Se sentía como si yo fuera una extraña observando un trío perfecto. Ginny hacía estas cosas donde actuaba toda dulce e inocente frente a mi papá. Le pedía consejos o le decía cuánto siempre había querido una figura paterna, y mi papá se lo creía todo. La miraba con esa sonrisa orgullosa y yo sentía como si estuviera desapareciendo. Georgia no era mejor. Siempre intentaba actuar como mi madre, preguntándome cómo me había ido en el día o tratando de darme consejos. Pero en el momento en que no reaccionaba como ella quería, corría hacia papá, diciéndole lo difícil que yo estaba haciendo y cómo ella estaba intentando tanto conectarse conmigo. Sentía que me estaba volviendo loca. ¿Era yo el problema? Pero cada vez que empezaba a pensar que tal vez estaba exagerando, Jenny hacía algo para recordarme que no, esto no era normal y que yo no era la que estaba equivocada. Como la vez que, accidentalmente, derramó refresco sobre mi libro favorito, el que mi mamá me dio antes de morir. O cuando les dijo a sus amigas que me gustaba un chico de la escuela, sabiendo perfectamente que no me gustan los chicos. Siempre lo hacía con una sonrisa inocente, así que si me molestaba, yo quedaba como la mala. Intenté de todo para mejorar la situación. Traté de ser amable con Ginny, pero solo lo usaba como una oportunidad para manipularme más. Intenté hablar con Georgia, pero ella siempre suspiraba. Con Ginny y papá, era como si tuviera vendas en los ojos. No podía o no quería ver lo que realmente estaba pasando. Había noches en las que me acostaba en mi pequeña cama mirando el techo y simplemente lloraba en silencio. Extraño a mi mamá. Extraño mi vida anterior. A veces pienso en escaparme, pero ¿a dónde iría? Este era mi hogar, aunque ya no lo sintiera como tal. Entonces Ginny empezó a meterse incluso con mis cosas de la escuela. Escondía mi tarea o, accidentalmente, borraba archivos de mi laptop. Mis notas comenzaron a bajar. Y cuando papá se enteró, estaba tan decepcionado. Pero claro, le creyó a Ginny cuando dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Sentía que me estaba ahogando y nadie me lanzaba un salvavidas. Cada día era una batalla y la estaba perdiendo. Seguía pensando, esto no puede empeorar, ¿verdad? Me equivoqué. Lo que pasó después es cuando todo realmente se desmoronó. Todo comenzó cuando papá y Georgia decidieron irse de escapada romántica por su aniversario. Qué asco, ¿verdad? Pero bueno. Pensé que finalmente tendría algo de paz y tranquilidad sin ellos cerca. En cuanto se fueron, Jenny me miró con esa sonrisa malvada en su cara. Me entrega un pedazo de papel y pienso, ¿qué nueva pesadilla es esta?
Resulta que era su estúpido reglamento para el fin de semana. Tuvo el descaro de escribir todas estas reglas ridículas como que tenía que mentirle a papá cuando llamara para ver cómo estábamos. Tenía que limpiar después de su fiesta. O sí, planeaba una fiesta. No podía entrar en ciertas habitaciones, pero sus amigas sí podían usar mi cuarto si lo necesitaban. Y encima, quería que le diera parte de mi mesada para comprar cosas para la fiesta. Me quedé ahí parada mirando ese papel, sintiendo como si estuviera en un mundo bizarro donde mi vida se había convertido en una mala película adolescente. De hecho, me reí pensando que era una broma. Pero no, Ginny hablaba completamente en serio. Le dije que estaba loca si pensaba que iba a seguir sus reglas estúpidas, y le dije que llamaría a papá en cuanto él llamara. Si intentaba hacer una fiesta, gran error. Su actitud cambió por completo y se acercó a mi cara, diciéndome que más me valía tener cuidado con lo que decía si no quería hacer mi vida aún más miserable. Por un segundo me asusté, pero luego pensé, ¿sabes qué? Dos pueden jugar a este juego. Decidí fingir que seguía su plan. Pensé que esta era mi oportunidad para finalmente obtener pruebas de lo horrible que realmente era. Así que actué toda sumisa y asustada, diciéndole que haría lo que ella quisiera. La expresión de satisfacción en su rostro me daban ganas de darle un puñetazo, pero me mantuve firme. Incluso la ayudé a prepararse para la fiesta, mientras planeaba en secreto cómo iba a exponerla. La noche de la fiesta llegó, y fue exactamente el desastre que esperaba. La casa estaba llena de gente que ni siquiera conocía. La música sonaba tan fuerte que pensé que las ventanas se iban a romper. El lugar apestaba a cerveza y marihuana. Y estoy bastante segura de que vi al menos a 3 parejas colarse arriba para hacer quién sabe qué. Me encerré con papá en la habitación de Georgia, pero no antes de tomar un montón de fotos y videos. Ginny bailando sobre la mesa de centro, la gente pasando botellas del whisky caro de papá, parejas besándose en cada rincón. Lo grabé todo. Todo el tiempo pensaba en cómo reaccionaría papá cuando viera todo esto. Finalmente, vería a Ginny por lo que realmente era. Se daría cuenta de que siempre había estado diciendo la verdad. Tal vez las cosas finalmente volverían a ser como antes. Llegó la mañana y la casa parecía una zona de guerra. Había adolescentes por todas partes, desmayados, botellas vacías y vasos rojos cubriendo cada superficie. Y estoy bastante segura de que alguien había vomitado en el jarrón favorito de mamá. Ginny no estaba por ningún lado, probablemente durmiendo la resaca en mi antigua habitación. Ahí fue cuando hice mi movimiento. Llamé a papá, con las manos temblando mientras marcaba. Cuando contestó, le solté todo. Al principio no me creyó. Seguía diciendo que debía estar exagerando, que Ginny no haría algo así. Le envié algunas de las fotos y videos, y fue entonces cuando le cayó el 20. Él y Georgia dijeron que regresarían de inmediato. Finalmente, Ginny iba a recibir lo que se merecía. Cuando llegaron a casa, todo se descontroló. Papá estaba furioso como nunca lo había visto antes. Estaba gritando a Ginny, exigiendo explicaciones. Georgia lloraba, enojada con Ginny pero al mismo tiempo tratando de defenderla. Papá castigó a Ginny por un mes. Le quitó el teléfono, los privilegios del coche, todo. Incluso dijo que tendría que mudarse a la habitación pequeña y devolverme mi antigua habitación. No lo podía creer. Por una vez, sentí que me estaba eligiendo a mí sobre ella. Pero entonces Ginny sacó su as bajo la manga. Empezó a llorar, diciendo que se sentía tan no bienvenida en la casa, que solo quería encajar y hacer amigos. Dijo que sentía que papá me quería más a mí que a ella y que solo intentaba pertenecer. Vi cómo la expresión de papá se suavizaba. La abrazó, diciéndole que la quería tanto como a mí. Y así, de la nada, volví a sentirme invisible. Incluso cuando se había equivocado tan gravemente, aún lograba hacerse la víctima. Los siguientes días fueron tensos. Jenny ni siquiera me miraba, mucho menos me hablaba. Georgia estaba fría y distante, como si de alguna manera todo esto fuera mi culpa. Y papá, él intentaba actuar como si todo fuera normal, pero podía notar que estaba caminando sobre cáscaras de huevo a nuestro alrededor. Pensé que las cosas podrían mejorar después del incidente de la fiesta. Quiero decir, tenían que mejorar, ¿verdad? Pero debería haber sabido que no. Aunque Jenny estaba castigada,
eso no la detuvo de hacerme la vida imposible en la escuela. De alguna manera, logró darle la vuelta a lo de la fiesta para verse como la chica cool y hacerme parecer una chismosa. De repente, la gente me miraba aún peor en los pasillos. Escuchaba susurros sobre cómo yo era una soplona, que había arruinado la fiesta del año. Un día, abrí mi casillero y lo encontré lleno de basura. Otro día, alguien, accidentalmente, derramó su almuerzo sobre mí en la cafetería. Sabía que todo era obra de Jenny, pero no tenía pruebas. Y honestamente, ya estaba demasiado cansada para seguir peleando. En casa, las cosas no iban mucho mejor. Jenny tuvo que devolverme mi cuarto, pero se aseguró de destrozarlo primero. Dibujó en las paredes con marcador permanente, derramó esmalte de uñas en la alfombra, y estoy casi segura de que dejó que su novio tallara sus iniciales en mi escritorio. Cuando le conté a papá, solo suspiró y dijo que repintaríamos las paredes y pondríamos una alfombra nueva. Ni siquiera mencionó castigar más a Jenny. Era como si estuviera tan cansado del drama que prefería ignorarlo. Georgia era aún peor. Apenas me hablaba. Y cuando lo hacía, era con ese tono frío y cortante. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no podían dejar ir las cosas o cómo ciertos individuos estaban destrozando la familia. Estaba bastante claro de quién hablaba. Una semana después de la fiesta, llegué a casa de la escuela y encontré las cosas de Jenny de vuelta en mi habitación. Papá y Georgia me sentaron y dijeron que pensaban que sería mejor para todos si yo volvía a la habitación pequeña. Soltaron algún rollo sobre cómo Jenny estaba teniendo dificultades para adaptarse y necesitaba la estabilidad de su antiguo cuarto. Esa noche, me quedé llorando hasta quedarme dormida en esa habitación diminuta, sintiéndome más sola que nunca. A la mañana siguiente, me desperté con gritos. Bajé las escaleras sigilosamente y encontré a papá y Georgia en una acalorada discusión. Aparentemente, Jenny se había escapado en medio de la noche para ir a una fiesta. Georgia la defendía, diciendo que solo estaba actuando así porque se sentía no bienvenida. Papá decía que Jenny necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Iban y venían así durante lo que me parecieron horas. Finalmente, Georgia salió furiosa, diciendo que iba a buscar a Jenny. Papá solo se quedó ahí, luciendo perdido y derrotado. Cuando me vio, intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien, pero no le creí. ¿Cómo podría estar todo bien después de esto? Pasaron horas y no había señales de Georgia ni de Jenny. Papá seguía intentando llamarlas, pero cada vez iba directo al buzón de voz. Podía ver la preocupación grabada en su rostro. Y a pesar de todo, me sentí mal por él. Ya era tarde cuando finalmente supimos de ellas. Jenny se había escapado a la casa de su papá y se negaba a volver. Dijo que todo era mi culpa, que la había hecho sentir tan no bienvenida que no tuvo más opción que irse. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser esto mi culpa? Yo no fui quien organizó una fiesta salvaje ni quien se escapó en medio de la noche. Pero Georgia no estaba escuchando razones. Ella exigía que mi papá hiciera algo para arreglar esto. Y fue entonces cuando mi papá hizo lo que nunca pensé que haría. Se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes, y me pidió que me disculpara con Jenny. Dijo que si solo pedía perdón, tal vez ella volvería a casa y todos podríamos empezar de nuevo. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Disculparme por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Por no dejar que Jenny me pasara por encima? No podía creer que mi papá me pidiera esto. Fue la traición más grande. Me negué. Le dije a papá que no tenía nada de qué disculparme, que Jenny era la que debería pedir perdón. Él se frustró, diciendo que estaba siendo terca y egoísta, que si realmente me importaba esta familia, debía tragarme el orgullo y hacer esta única cosa. Pero no podía. No lo haría. Corrí a mi habitación y cerré la puerta de un portazo, ignorando a papá que me llamaba. Pasé la noche llorando, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Georgia pasó la mayor parte de su tiempo en la casa del papá de Jenny, tratando de convencerla de que volviera a casa. Cuando estaba en casa, me lanzaba miradas como si yo fuera la fuente de todo mal. Papá seguía intentando hablar conmigo para que cambiara de opinión sobre disculparme, pero lo ignoré. Una noche, escuché a papá hablar por teléfono con Jenny. Le estaba rogando que volviera a casa,
prometiéndole lo que quisiera. Escuché que mencionó mi nombre, lo escuché decir que se encargaría de ello. Sabía lo que eso significaba. Y efectivamente, a la mañana siguiente, papá vino a mi habitación. Se veía cansado, de alguna manera más viejo. Se sentó en el borde de mi cama y empezó a hablar sobre la familia y el sacrificio y cómo a veces tenemos que hacer cosas que no queremos por el bien mayor. Sabía lo que venía, pero aún así dolió cuando lo dijo. Quería que me disculpara con Jimmy. No solo disculparme, sino asumir la culpa de todo. Dijo que si lo hacía, Jimmy volvería a casa y todos podríamos empezar de nuevo. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Sé que grité. Sé que lloré. Sé que dije cosas que probablemente no debería haber dicho. Pero sobre todo recuerdo la mirada en el rostro de papá, triste, decepcionada. Salió de mi habitación sin decir una palabra más, y supe que eso era todo. Este fue el momento en que todo cambió. El momento en que me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara, siempre sería la segunda opción, detrás de Ginny y Georgia. Mientras me sentaba en mi pequeña habitación rodeada por los restos de mi antigua vida, tomé una decisión. No podía seguir aquí. No podía seguir luchando una batalla que estaba destinada a perder. Era hora de irme. Así que, ¿qué hago ahora? Actualización. Muchas cosas han pasado desde mi última publicación y pensé que debía actualizarles. Después de esa última conversación con mi papá, donde me pidió que me disculpara con Ginny y básicamente asumiera la culpa de todo, supe que no podía quedarme más en esa casa. Ya no se trataba solo de Ginny o Georgia. Se trataba de mi papá eligiéndolas a ellas por encima de mí una y otra vez. Esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, me senté y escribí una carta. Mis manos temblaban y seguía teniendo que secar mis lágrimas, pero sabía que tenía que hacer esto. Escribí sobre cómo Georgia había borrado sistemáticamente cada rastro de mi mamá de nuestra casa, cómo Ginny me había intimidado y atormentado, y cómo mi papá se había quedado mirando y había dejado que todo sucediera. Cuando terminé la carta, ya pasaba de la medianoche. La casa estaba en silencio, todos dormían. Doblé la carta y la dejé en la mesa de la cocina, donde sabía que papá la encontraría por la mañana. Luego comencé a empacar. Era extraño mirar alrededor de mi pequeña habitación y darme cuenta de lo poco que realmente quería llevar conmigo. La mayoría de mis cosas favoritas todavía estaban guardadas en cajas en el ático desde que tuve que dejar mi antigua habitación. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando finalmente me escabullí de la casa. La noche estaba fresca y tranquila. Por un momento, solo me quedé allí, en la acera, mirando hacia la casa que alguna vez fue mi hogar. Le había enviado un mensaje a Emma más temprano, preguntando si podía quedarme en su casa por un tiempo. Ella respondió de inmediato, diciendo que, por supuesto, podía, sin hacer preguntas. Sus padres siempre fueron así, increíbles. Siempre me hicieron sentir bienvenida, incluso antes de todo este drama con Georgia y Jenny. Fue una caminata larga hasta la casa de Emma, pero no me importó. Cuando llegué a su casa, el sol apenas comenzaba a salir. Emma me estaba esperando en el porche. No dijo nada, solo me abrazó fuerte. Los padres de Emma fueron increíblemente comprensivos. Me acomodaron en su habitación de invitados y me dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. No me presionaron para hablar sobre lo que había pasado, pero dejaron claro que estaban allí si los necesitaba. Ese primer día, seguí esperando que mi teléfono se llenara de llamadas y mensajes de papá, pero no hubo nada. Ni un solo mensaje preguntando dónde estaba o si estaba bien. Me dije a mí misma que probablemente solo me estaba dando espacio, que pronto se pondría en contacto. Pero a medida que pasaban las horas y mi teléfono seguía en silencio, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. No fue hasta el segundo día que mi teléfono finalmente explotó con notificaciones, llamadas y mensajes de papá, de Georgia, e incluso algunos de Ginny. No tuve el valor de leerlos ni escuchar los mensajes de voz. La mamá de Emma notó lo molesta que me ponía cada vez que mi teléfono vibraba. Con suavidad me sugirió que tal vez debería apagarlo por un tiempo, darme un respiro. Al tercer día, los padres de Emma me sentaron para hablar. Me dijeron que habían estado pensando y querían saber si estaría dispuesta a que contactaran a los servicios de protección infantil. Al principio, me mostré reacia. A pesar de todo,
La idea de denunciar oficialmente a mi papá me parecía mal de alguna manera. Pero la mamá de Emma me explicó que no se trataba de castigar a nadie. Se trataba de asegurarse de que yo estuviera segura y bien cuidada. Así que hicimos la llamada. Pasé horas hablando con una trabajadora social, contándole todo lo que había pasado desde que Georgia y Jimmy llegaron a nuestras vidas. Le mostré fotos del estado de la casa después de la fiesta de Jimmy, mensajes de texto donde me había amenazado, e incluso el reglamento que había hecho para ese fin de semana. La trabajadora social escuchó todo, tomando notas y haciendo preguntas. Hablaron con mis maestros, con Emma y sus padres, e incluso con algunos de mis compañeros de clase. Fue agotador y a menudo doloroso tener que revivir todo lo que había pasado. Pero, de alguna manera, también fue liberador. Aproximadamente una semana después de que comenzara la investigación, recibí una noticia que me dejó conmocionada. Basándose en todo lo que habían descubierto, el CPS decidió que mi papá ya no era apto para ser mi tutor. Así, de un momento a otro, oficialmente entré al sistema. Fue entonces cuando los padres de Emma hicieron algo que lo cambió todo. Me preguntaron si estaría dispuesta a que me adoptaran. Dijeron que me habían llegado a querer como a una hija y que querían hacerlo oficial. Dejaron claro que era completamente mi decisión, que me apoyarían sin importar lo que decidiera. Me tomé unos días para pensarlo. Hablé con Emma, quien estaba encantada con la idea de que nos convirtiéramos en hermanas de verdad. Hablé con mi trabajadora social, quien me explicó en qué consistiría el proceso de adopción. Al final, dije que sí. El proceso de adopción comenzó y, de repente, tenía un futuro que esperar con ansias. Por supuesto, fue entonces cuando mi papá finalmente decidió actuar. Un día apareció en la casa de Emma, con la apariencia de no haber dormido en semanas. Me suplicó que volviera a casa, diciendo que lo arreglaría todo. Dijo que iba a divorciarse de Georgia, que Ginny se iría, que las cosas podrían volver a ser como antes. Nunca había visto a mi papá llorar hasta ese momento. Se derrumbó allí mismo en el porche de Emma, sollozando y suplicándome que le diera otra oportunidad. Fue difícil. Probablemente lo más difícil que he tenido que hacer. Pero me mantuve firme. Le dije que lo sentía, pero que esto era lo que necesitaba hacer por mí misma. El proceso de adopción está casi completo ahora. Pronto seré oficialmente miembro de la familia de Emma. Es raro, emocionante y un poco aterrador al mismo tiempo. Mentiría si dijera que no pienso en mi papá. Lo hago todos los días. Me pregunto cómo está, si está bien. La última vez que supe de él, había seguido adelante con el divorcio. Al parecer, Georgia y Ginny están teniendo dificultades ahora. Supongo que es el karma. Sé que mis acciones destrozaron el mundo de mi papá. Sé que está sufriendo. Pero, ¿sabes qué? Yo también sufrí durante mucho tiempo, y él no lo vio, o si lo vio, no hizo nada al respecto. No puedo quemarme para mantenerlo a él caliente. Ya no más.